Buenas noches. Darío, ¿listo? Estamos en el aire. Sí, Buenas señor noches profe, ya para listo. todos. Buenas Buenas noches para noches. todos nuevamente en nombre de los miembros del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Rafael, de la línea de investigación en ortopedia y traumatología que hace parte del Grupo Salud San Rafael y del semillero de investigación Sembrando Investigación. Mis agradecimientos a todos por acompañarnos esta noche. Nuevamente gracias al doctor Germán Francisco Pertus González por crear este espacio académico que crea una memoria histórica que nos invita a construir en comunidad alrededor del conocimiento, y al grupo de investigación en cabeza del doctor Oscar Jiménez, la doctora Shirley Cruz y la doctora Bolena Celi. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor José Ignacio Capela Guao. Eres médico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. Es residente de tercer año de semestre de Medicina del Deporte en la Universidad de Boyacá y en la actualidad está rotando por el servicio de ortopedia del Hospital San Rafael, fruto del convenio de docencia de servicio que existe vigente. José Ignacio nos va a hablar sobre una pregunta muy frecuente en los pacientes y que muchas veces no sabemos contestar, y es ¿en qué consisten los calambres musculares? ¿Qué evidencia hay al respecto? ¿Qué lo ocasiona y cómo se trata? José Ignacio, bienvenido, el auditorio es suyo. Buenas noches a todos, doctor Freddy. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad, muy agradecido con usted y pues con tanto con el servicio de docencia y servicio del Hospital San Rafael como a todos los directivos que hacen parte y que crearon este espacio para con la docencia, ¿no? Muy agradecido, gracias. Entonces, listo, estoy listo para iniciar la presentación. Entonces, nada, pues Empieza. para empezar, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un artículo de la revista Journal of Athletic Training, pues que ella se habla o basa más que todo en una revisión basada en la evidencia de lo que es la fisiopatología, el tratamiento y la prevención de los calambres musculares asociados al ejercicio. Entonces, bueno, para empezar, como lo vemos aquí en la pantalla, la introducción, entonces tenemos que estos calambres musculares asociados al ejercicio son un problema frecuente en la práctica deportiva y esto se caracteriza prácticamente por ser unas contracciones musculares involuntarias y dolorosas que ocurren durante o después de la actividad física, aunque suelen ser principalmente músculos muy utilizados y biarticulares como los gemelos o los cuádriceps. Pueden presentarse en cualquier grupo muscular sometido a fatiga, pero su importancia radica en que constituyen una de las causas más comunes de limitación del rendimiento y en algunos casos pueden obligar hasta a detener la competencia o el entrenamiento. Entonces, tenemos que, a pesar de que es una condición ampliamente estudiada, todavía hacen falta eh, estudios, por decirlo así, sobre lo que es su fisiopatología y sobre cuáles son las mejores medidas para prevenirlos y sobre todo tratarlos. Entonces, aquí vemos en esta tabla que además de definir qué es un calambre, por decirlo así, asociado al ejercicio, es importante reconocer que no todos van a tener la misma gravedad. De hecho, la literatura propone eh, un espectro clínico que va desde lo que es un estado predisponente o precalambre hasta formas severas asociadas a enfermedades sistémicas. Entonces, acá tenemos en la parte superior que es como por decirlo así, el extremo más leve que se encuentra denominado como estado predisponente al calambre, y este es caracterizado por un aumento de la excitabilidad neuromuscular. Clínicamente se puede observar como fasciculaciones o pequeñas contracciones involuntarias conocidas como muscle twitching, y esto se da sin que exista todavía un calambre como tal ya establecido. Generalmente suele ser reversible al disminuir lo que es la intensidad de lo que es el entrenamiento o la actividad física. Cuando ya el calambre está presente, que es en la parte, por decirlo así, en la mitad, pero o sea, ya está presente el calambre, pero
está como por decirlo así localizado y que no hay otros síntomas que acompañen a lo que es el calambre asociado al ejercicio. Entonces aquí lo podemos catalogar como leve o moderado. Y ya en estos casos el deportista experimenta dolor y contracción involuntaria de uno o varios grupos musculares o varios músculos. Pero en este punto no hay manifestaciones sistémicas y habitualmente esto mejora tanto con el reposo o con la reducción de la carga física. Y finalmente el estadio, pues la forma más severa en la que los calambres pueden acompañarse ya de síntomas pueden ser como mareos, náuseas, vómitos, alteración del estado de conciencia o incluso lo que es el colapso. Ya en estos escenarios, pues el calambre puede ser una manifestación de una condición médica subyacente como alteraciones hidroelectrolíticas o lesión renal, por lo que requieren ya una suspensión inmediata del ejercicio y por supuesto pues una valoración médica. Antes de abordar los mecanismos fisiopatológicos, pues vale la pena pues dimensionar la magnitud del problema. Entonces, la incidencia de los calambres asociados al ejercicio es muy variable y depende de factores como el deporte practicado, la edad, el sexo y el nivel de experiencia del atleta. A pesar de esto, se observan con mayor frecuencia en deportes de resistencia y en ambientes calurosos, donde pues la demanda fisiológica es mucho más alta. Entonces tenemos, por ejemplo, que en pruebas de ultramaratón se han reportado incidencias de calambres severos cercanas a 1 a 2 casos por cada 1000 participantes. Y además de esto se han identificado factores de riesgo como una menor experiencia deportiva, antecedentes previos de calambres y ritmos de carrera elevados. Entonces estos hallazgos sugieren que la fatiga muscular podría desempeñar como tal un papel importante en lo que es su aparición. Entonces, para comprender la evidencia disponible, pues los autores realizaron una revisión de la literatura publicada entre 1990 y 2020. La búsqueda se efectuó en bases de datos reconocidas como PubMed, Cochrane, CINAHL y Sporticus, incluyendo pues estudios relacionados con fisiopatología, tratamiento y prevención de los calambres asociados al ejercicio. Se utilizaron términos de búsqueda relacionados con calambre, como con calambres, deshidratación, electrolitos, fatiga, tratamiento y prevención. Y a partir de esta revisión, los autores desarrollaron 16 recomendaciones clínicas fundamentales en la escala de SORT que clasifica la fuerza de la evidencia científica. Históricamente, la explicación más aceptada para los calambres asociados al ejercicio fue la teoría de la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Esta hipótesis surge a partir de observaciones clínicas que mostraban mayor frecuencia de calambres en deportistas sometidos a ejercicio prolongado en ambientes calurosos. ¿Qué se planteó? Que la pérdida excesiva de agua y electrolitos, especialmente como sodio y el cloro, alteraban el equilibrio de los líquidos corporales y aumentaba la excitabilidad neuromuscular. De hecho, algunos atletas con antecedentes de calambres presentaban concentraciones elevadas de sodio en el sudor, conocido como salty sweaters. Asimismo, pequeños estudios también reportaron que la administración de soluciones salinas podía disminuir como tal la frecuencia de lo que eran los episodios. Sin embargo, pues cuando esta teoría comenzó a evaluarse mediante estudios controlados, aparecieron varias inconsistencias. Muchos trabajos no encontraron como diferencias significativas en los niveles de sodio, el volumen plasmático o el grado de deshidratación entre lo que eran atletas con y sin calambres. Además, la deshidratación pues, es un fenómeno sistémico, mientras que los calambres suelen ser músculos específicos que han estado trabajando intensamente. Otro hallazgo importante es que los calambres frecuentemente mejoran de manera inmediata con el estiramiento muscular sin necesidad como tal de corregir lo que es la hidratación o los electrolitos. Inclusive en estudios experimentales donde se indujeron pérdidas importantes de agua y sodio, la susceptibilidad de los calambres no aumentó de forma consistente.
Y entonces por estas razones actualmente hoy en día se considera que la deshidratación puede contribuir en algunos casos, pero no va a explicar por sí sola la aparición de los calambres asociados al ejercicio. Entonces, como respuestas a estas limitaciones, pues surgió la teoría actualmente más aceptada, que es la teoría del control neuromuscular alterado, propuesta inicialmente por Selnus en 1997 y posteriormente actualizada en el año 2009. Esta hipótesis que plantea que los calambres aparecen como consecuencia de un desequilibrio entre los mecanismos excitatorios e inhibitorios que regulan la motoneurona alfa. Entonces, cuando un músculo se fatiga, aumenta la actividad excitatoria proveniente de los usos musculares y disminuye la inhibición mediada por el órgano tendinoso de Golgi. ¿Cuál va a ser el resultado? Una hiperexcitabilidad de la motoneurona que va a generar una contracción sostenida e involuntaria. Entonces, esta teoría también explica observaciones clínicas frecuentes como los calambres que aparezcan al final de las competencias en músculos fatigados y especialmente en aquellos músculos biarticulares como los gastrocnemios o los cuádriceps. Entonces, por ello actualmente la fatiga neuromuscular es considerada el mecanismo fisiopatológico con mayor respaldo científico. Con base en esta evolución de la evidencia, pues la discusión actual ya no se centra en si los calambres son causados exclusivamente por deshidratación o por alteraciones electrolíticas, sino más bien en cómo esa fatiga neuromuscular interactúa con múltiples factores individuales y ambientales para desencadenar el episodio. Una vez planteada pues la teoría del control neuromuscular alterado, es importante revisar qué evidencia la va a respaldar. Entonces, diversos estudios han demostrado pues que los principales factores de riesgo para desarrollar los calambres se relacionan más que todo con la fatiga muscular, más que con lo que es la deshidratación o las alteraciones electrolíticas. Además de eso, pues los investigadores han logrado pues inducir calambres de forma experimental en condiciones controladas sin necesidad de provocar como tal pérdidas de líquido o electrolitos. Y también se ha observado que los atletas con antecedentes de calambres presentan una menor capacidad de inhibición neuromuscular, lo que favorece la hiperexcitabilidad de la motoneurona alfa. Y finalmente, pues estudios neurofisiológicos han confirmado la participación de aferencias musculares y mecanismos espinales en la generación del calambre. Entonces, por todo ello, actualmente es la teoría con mayor respaldo científico. Entonces, a pesar de ya todo lo comentado, pues esta teoría tampoco resuelve completamente todas las preguntas. Por ejemplo, no explica de forma satisfactoria por qué algunos deportistas altamente entrenados siguen desarrollando calambres. Tampoco se conoce con exactitud cuál es el grado de fatiga necesario para desencadenarlos. Además, pues también hay algunos estudios pues, que muestran que la susceptibilidad puede ser específica de determinados músculos, lo cual va a sugerir que existen factores locales adicionales. Otra limitación es que muchos modelos experimentales utilizan músculos pequeños y condiciones de laboratorio que no siempre van a reflejar lo que ocurre durante una competencia, por decirlo así, real. Entonces, por esta razón, aunque la teoría neuromuscular explica gran parte del fenómeno, la fisiopatología exacta aún no se considera completamente definida. Entonces, vemos que que nos quedó debajo la tabla. No sé si se podría quitar la imagen o no sé si le quitó la animación. Que no sé cómo quitar esa tabla porque no estoy controlando la presentación. No se puede, doctor. No, bueno, entonces pues yo hablo ya directamente sobre lo que está en la figura.
Entonces, en esta figura, pues, se presenta lo que es la teoría multifactorial de los calambres musculares asociados al ejercicio. Entonces, ¿qué nos muestra el modelo? Que los calambres no se producen pues por una sola causa, sino por una interacción de diversos factores. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esos factores como por ejemplo el ejercicio prolongado, el aumento de la intensidad, los movimientos repetitivos, las condiciones ambientales cálidas y húmedas y la hipohidratación, que estas van a favorecer el desarrollo de la fatiga muscular. Además, también tenemos que tener en cuenta las características individuales como la predominancia de fibras musculares tipo 2, la falta de sueño, la edad avanzada, el desacondicionamiento físico o ciertas enfermedades también van a aumentar esta susceptibilidad. La fatiga pues muscular va a generar cambios en el control neuromuscular. Entonces, por un lado va a aumentar la actividad excitatoria proveniente de los usos musculares y por otro va a disminuir lo que es la actividad inhibitoria ejercida por el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, este desequilibrio va a alterar lo que es el control neuromuscular normal a lo que es a nivel espinal. Asimismo, factores como el dolor, el daño muscular, el estrés, algunos medicamentos o inclusive suplementos, también la predisposición genética y antecedentes de calambres previos pueden contribuir a esta alteración. ¿Cuál va a ser la consecuencia final? Que se va a aumentar la actividad de las motoneuronas alfa y la excitabilidad de la membrana muscular. Y esto desencadena que el calambre muscular asociado al ejercicio se dé pues en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el resumen o por decirlo así, la conclusión? Que la evidencia actual sugiere que la fatiga muscular y la alteración del control neuromuscular son los mecanismos centrales en la aparición de lo que son los calambres durante el ejercicio, mientras que la deshidratación, el calor y otros factores actúan como elementos que pueden favorecer su desarrollo. En cuanto al diagnóstico agudo de los calambres musculares, esto se va a basar principalmente en lo que es la historia clínica y el examen físico, ya que no existe como tal una prueba diagnóstica específica que nos vaya a dar como por decirlo así, el diagnóstico, valga la redundancia. Entonces, los atletas suelen presentar síntomas como, por ejemplo, dolor intenso que va a obligar a que se disminuya o que se suspenda la actividad física. En algunos casos puede existir una fase prodrómica conocida como cramp-prone state, que esta está caracterizada por fasciculaciones o pequeños movimientos musculares, que estos son involuntarios y suelen aparecer antes de que aparezca como tal el calambre. Durante la evaluación física, pues el músculo afectado suele encontrarse rígido, acortado y con limitación del movimiento articular. Además, es frecuente identificar, como por decirlo así, un endurecimiento palpable o también llamado knotting muscular, que este es un hallazgo que ayuda a diferenciar de las calambres musculares asociados al ejercicio de otras condiciones asociadas, como por decirlo así, al ejercicio, como el exceptional squeaking. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser fundamental, ya que es clínico y nos vamos a estar apoyando en lo que son los signos y los síntomas observados durante el episodio. Entonces, al abordar un paciente pues, que ya tenga pues, como tal un calambre muscular asociado al ejercicio, es importante recordar que algunos casos pueden estar relacionados con condiciones médicas más graves como hipertermia, enfermedad por calor o alteraciones metabólicas. Por esta razón, los casos severos requieren una evaluación médica inmediata. También se recomienda que los equipos deportivos desarrollen protocolos específicos para el manejo de los calambres musculares asociados al ejercicio, ya que hay una susceptibilidad a presentar nuevos episodios que pueden persistir inclusive después de la recuperación. Entonces, el tratamiento debe individualizarse según la severidad del cuadro y los factores predisponentes que tenga cada atleta. Respecto al manejo inicial, el reposo es fundamental porque ayuda a normalizar la actividad neuromuscular alterada. Además, permite corregir factores predisponentes como la fatiga extrema o el déficit energético.
Y durante este periodo, pues el atleta debe colocarse en una posición cómoda y puede emplear modalidades analgésicas como crioterapia, masaje, electroestimulación con el fin de disminuir el dolor, el ciclo del dolor, espasmo, dolor. Y finalmente es importante identificar y corregir los factores desencadenantes para prevenir estas recurrencias. Entonces, el estiramiento pues es considerado como el tratamiento más rápido, seguro, efectivo. ¿Para qué? Para que se alivien esos calambres musculares asociados al ejercicio. Puede ser realizado tanto por el mismo atleta como por el personal de salud. Su efecto se explica porque aumenta la tensión sobre el tendón y activa el órgano tendinoso de Golgi, que es un receptor que genera señal inhibitoria hacia el músculo. Entonces, ¿esto qué hace? Ayuda a restablecer el equilibrio entre el estímulo excitatorio e inhibitorio alterado durante la fatiga muscular. Además, el estiramiento contribuye a separar físicamente las proteínas contráctiles, favoreciendo la relajación del músculo y reduciendo la contracción sostenida. La rehidratación, que también hace parte o que también forma parte del manejo, especialmente cuando existe pérdida importante de líquidos por sudoración. Entonces puede realizarse con agua o con bebidas que contengan carbohidratos y electrolitos que siempre que pues, puedan ser tolerados o bien tolerados por el atleta o por el paciente. La rehidratación va a restaurar progresivamente este volumen plasmático y la osmolaridad, pero los líquidos administrados por vía oral requieren aproximadamente hasta 13 minutos para comenzar a absorberse. Entonces, es importante destacar que el alivio inmediato del calambre suele lograrse más rápidamente mediante el estiramiento que mediante la hidratación. Entonces, además de esto, hay muchas bebidas deportivas que son hipotónicas y no van a estar reemplazando completamente lo que son las pérdidas electrolíticas. En relación con la vía de administración, la hidratación oral es el mejor método, el método preferido para las, más que todo por su simplicidad, accesibilidad y seguridad. Y aunque los fluidos intravenosos son utilizados con frecuencia en algunos contextos deportivos, especialmente sobre todo lo que son los atletas profesionales o los de alto rendimiento, pues este tipo de vía no ha demostrado ventajas fisiológicas significativas frente a lo que es la vía oral en la mayoría de los casos. Entonces, además de que la vía intravenosa pues implica como tales riesgos, entre ellos infecciones, embolias aéreas y complicaciones relacionadas con la punción vascular. Diversos estudios, de hecho, muestran resultados fisiológicos similares entre ambas vías de administración, mientras que la hidratación oral suele generar una mejor percepción de confort y alivio de la sed, además de que es mucho más segura. Entonces, por esta razón, la vía intravenosa debe reservarse para situaciones específicas como emergencias médicas, presencia de vómitos o incapacidad para ingerir líquidos por la vía oral. Otra estrategia que ha despertado interés en los últimos años es el uso de agonistas de receptores TRP como el pickle juice o jugos de pepinillos, la mostaza, el vinagre y otras sustancias con sabores intensos. Estos compuestos pues estimulan receptores localizados en la cavidad oral y la orofaringe. Entonces, curiosamente, de hecho, algunos estudios han mostrado que el pickle juice puede reducir la duración del calambre más rápidamente que el agua o inclusive que la ausencia del tratamiento. Entonces, dado que este efecto pues ocurre en pocos segundos o minutos, no puede explicarse por cambios en la hidratación o en la concentración plasmática de electrolitos. De hecho, la hipótesis más aceptada es que esta sustancia actúa a través de reflejos neurológicos inhibitorios que van a estar disminuyendo como por decirlo así, la actividad de las motoneuronas responsables de lo que es el espasmo muscular. Pero pues la evidencia sigue siendo limitada, especialmente para la mostaza, y los resultados de los estudios sobre la prevención y la susceptibilidad en los calambres sigue siendo inconsistente.
pero por otro lado, algunas investigaciones han encontrado una menor actividad muscular durante el episodio y otras no han demostrado diferencias significativas. Entonces, en general, pues estas intervenciones parecen ser seguras, bien toleradas gastrointestinalmente, pero eso varía entre los individuos. Si se llegan a utilizar, pues se recomienda administrarlas en pequeños volúmenes, generalmente menores de 100 mililitros, y evitar su uso en personas con alergias alimentarias relacionadas. Por este lado, pues tenemos lo que son las bananas y la quinina. Por el lado de las bananas, pues estas han sido propuestas como una estrategia para prevenir o tratar los calambres debido a que son una fuente natural de potasio y carbohidratos. Sin embargo, pues la evidencia científica actual no demuestra que sean efectivas para aliviar de forma como tal inmediata los calambres musculares asociados al ejercicio, y esto se basa o se debe a que el aumento de la glucosa en sangre ocurre aproximadamente a los 15 minutos después de su consumo, mientras que el incremento del potasio plasmático aún es más tardío, alrededor de los 60 minutos. Entonces, considerando que un episodio de un calambre suele resolverse en pocos minutos, estos cambios fisiológicos pues ocurren como que demasiado tarde para explicar un efecto agudo sobre el calambre. Entonces, por esta razón, aunque las bananas pueden formar parte de una adecuada estrategia nutricional para lo que son los deportistas y no deportistas, no se deben considerar como un tratamiento de primera línea para el alivio inmediato. Y en cuanto a las quininas, pues esta sustancia fue utilizada durante muchos años como tratamiento para los calambres musculares debido a su capacidad para disminuir esa excitabilidad neuromuscular. Sin embargo, pues con el tiempo se observó que su uso podría asociarse a efectos adversos potencialmente graves. Y debido a estos riesgos, la FDA retiró los productos de venta libre que contenían quinina para el tratamiento de los calambres. Además de esto, hay revisiones sistemáticas y metaanálisis que han demostrado que los beneficios todavía son limitados y que la reducción en la duración o severidad del calambre no es suficientemente significativa para justificar su uso rutinario. Entre estos, los efectos adversos descritos se encuentran como, por ejemplo, trombocitopenia, alteraciones visuales, arritmias cardíacas y otras complicaciones potencialmente serias. Entonces, por lo tanto, ante esta sustancia como la quinina, pues no se recomienda como tratamiento habitual para lo que son los calambres musculares, por lo que tiene una relación desfavorable entre sus riesgos y beneficios. Cuando los calambres musculares asociados a los ejercicios ya se vuelven recurrentes o aparecen de forma crónica, pues el abordaje debe ser más amplio que el utilizado para un caso o un episodio aislado. Lo primero que se va a hacer es realizar una evaluación médica completa para descartar causas subyacentes que puedan favorecer la aparición de calambres. También es importante identificar factores de riesgos individuales como antecedentes previos de calambres musculares asociados al ejercicio, presencia de dolor muscular, lesión muscular, ejercicio prolongado y participación en competencias de alta intensidad. La evidencia actual respalda que la alteración del control neuromuscular asociada a la fatiga continúa siendo el mecanismo fisiopatológico principal en estos pacientes. Por eso, las estrategias preventivas deben enfocarse en optimizar el sueño, una adecuada recuperación, controlar las cargas de entrenamiento y realizar una preparación física específica para la disciplina deportiva que se vaya a realizar. Entonces, finalmente, la prevención debe ser individualizada según los factores desencadenantes que tenga cada persona y las características pues, que tenga pues, cada persona. En cuanto a la prevención de estos calambres, es importante señalar que muchas de las estrategias propuestas cuentan con evidencia limitada o principalmente anecdótica. Entonces, se vio que durante muchos años se atribuyó a un papel predominantemente como era la deshidratación y a los desequilibrios electrolíticos. Pero hoy en día se considera que estos factores explican solo una parte del problema. Entonces, la prevención debe entenderse desde un modelo multifactorial que incluya fatiga neuromuscular como primera causa,
la carga de entrenamiento, la recuperación y los factores individuales. Por ello, la educación del atleta sobre prácticas seguras de hidratación y reconocimiento de factores de riesgo constituye un componente fundamental en lo que es la prevención. Entonces, en cuanto a las bebidas con carbohidratos y electrolitos, pues algunas bebidas que contengan estas sustancias, pues retrasaron o ayudaron a retrasar esa aparición de los calambres musculares asociados al ejercicio, y el posible beneficio, pues se puede decir que está relacionado con el retraso de la fatiga muscular. Entonces, por eso es importante considerarlas como parte del manejo nutricional previo a una participación o hasta durante la misma participación. Entonces, a pesar de todo esto, no está claro qué componentes, si los carbohidratos versus los electrolitos, generan el efecto. Y se demostró que el magnesio no demostró beneficios clínicamente significativos. Bueno, continuando con la prevención, pues la evaluación, pues como tal, de la hidratación, pues si se sospecha de deshidratación, pues se recomienda realizar un sweat testing, que en esto debe calcularse cómo es la tasa de sudoración, la duración del ejercicio, las pérdidas de los líquidos, y las pruebas deben como tal realizarse en condiciones similares a la competencia. ¿Para qué? Para simular o verificar que de pronto se puedan estar presentando estos tipos de calambres, y que lo ideal es que no se presenten, o que si se van a presentar, se presenten durante un entrenamiento y no durante la competencia. Entonces lo ideal es hacer la prevención tal cual como lo hemos venido comentando. La hidratación debe ser individualizada según las necesidades del atleta, según su peso, según la competencia, cuánto va a durar la competencia, a qué temperatura se va a realizar, a qué hora del día, cómo es la humedad de la ciudad o del municipio donde se va a realizar esa competencia. En cuanto a los fluidos intravenosos, pues no existe evidencia, como comentamos previamente, de que prevengan los calambres musculares. La hidratación oral siempre va a ser superior a la intravenosa, ya que es mucho más efectiva y más segura. Los fluidos intravenosos deben evitarse como estrategia profiláctica rutinaria y solo se deben reservar para situaciones específicas como por ejemplo las emergencias. No te pasaste una. Pues ya. Estiramiento profiláctico, sí. Entonces, en cuanto al estiramiento profiláctico, pues el estiramiento profiláctico pues es altamente efectivo para tratar un calambre agudo. La evidencia disponible no respalda su uso como una estrategia preventiva, sino que más bien los estudios realizados no han demostrado como tal una reducción consistente en la susceptibilidad a desarrollar calambres mediante programas de estiramiento estático. Tampoco se ha encontrado una relación clara entre la flexibilidad muscular y una menor incidencia de calambres musculares. Una posible como tal explicación es que el estiramiento realizado antes de esa actividad física no va a producir una inhibición neuromuscular suficientemente duradera para prevenir, como por decirlo así, la hiperexcitabilidad de la motoneurona. Y en cuanto al entrenamiento y la reeducación neuromuscular, las intervenciones dirigidas a mejorar esa función neuromuscular muestran resultados prometedores. De hecho, el fortalecimiento muscular y el entrenamiento neuromuscular pueden disminuir la aparición de calambres al aumentar la resistencia a la fatiga. Debido a que el sobreesfuerzo y la fatiga siguen siendo factores centrales en la fisiopatología de los calambres musculares, se recomienda implementar programas de entrenamiento específicos con una adecuada relación entre carga y recuperación, es decir, entre trabajo y descanso. Entonces, ya en esta tabla vemos las 13, bueno, aquí van a estar enumeradas, yo las dividí en dos tablas, son 13 recomendaciones que generaron ellos. Entonces, estas recomendaciones actuales pues respaldan el estiramiento estático
suave como la intervención de primera línea para el tratamiento de los calambres musculares asociados al ejercicio agudos, debido a que tienen una alta eficacia y rápida acción. Entonces, como medidas complementarias, pues algunos alimentos o bebidas que activan esos receptores de TRP, como el vinagre o la mostaza, podrían ayudar como tal a aliviar ese episodio, aunque la evidencia disponible es moderada y pues ya vimos que pues como que demoran en hacer el efecto, no tanto como lo hace el estiramiento, que es mucho más rápido. Una vez que el calambre desaparece, pues el atleta debe retirarse temporalmente de la actividad y recibir medidas de recuperación, incluyendo reposo, continuación del estiramiento según la necesidad e hidratación con líquidos que contengan carbohidratos y electrolitos. Los líquidos intravenosos solo deben utilizarse para indicaciones específicas, como por ejemplo la intolerancia a la vía oral o complicaciones asociadas. También pueden emplearse técnicas para disminuir el dolor y el espasmo, como la crioterapia, masaje o la electroestimulación. Y es importante mantener vigilancia durante la primera hora posterior al episodio debido al riesgo de recurrencia. Finalmente, no se recomienda administrar medicamentos sin supervisión médica, y los productos con quinina no deben utilizarse para tratar este tipo de calambres musculares asociados al ejercicio. Ya en cuanto a las recomendaciones para la prevención, pues las recomendaciones actuales enfatizan identificar factores de riesgos individuales. Los profesionales de la salud deben evaluar condiciones médicas, medicamentos, alergias y otros factores que puedan contribuir al desarrollo de estos calambres musculares asociados al ejercicio. Asimismo, es importante interrogar a los atletas con antecedentes de calambres para que se identifiquen esos factores extrínsecos que permitan diseñar estrategias preventivas personalizadas. Cuando se detecta fatiga neuromuscular como factor contribuyente, se recomienda incorporar entrenamiento de fuerza, pliometría y ejercicios de reeducación neuromuscular. También es aconsejable entrenar en condiciones similares a la de la competencia, incluyendo temperatura, altitud. ¿Para qué? Para que se favorezca la adaptación fisiológica. Como tal, ya la recuperación siempre va a ser importante, ya que esta va a ser, como por decirlo así, la conexión entre lo que son las sesiones de entrenamientos y la competición. ¿Para qué? Para que se minimice ese daño muscular residual. Además de eso, los atletas deben recibir educación sobre hidratación segura, nutrición adecuada. ¿Para qué? Para que se asegure un aporte suficiente de carbohidratos y electrolitos según sus necesidades individuales. Y finalmente, la hidratación debe personalizarse de acuerdo con la tasa de sudoración, las características del deportista, evitar evitar que se llegue a una deshidratación, como a también evitar que se de un consumo excesivo de líquidos. Entonces, pues la evidencia actual no respalda el uso de fluidos intravenosos únicamente con fines preventivos. Entonces, como conclusión, pues tenemos que la evidencia actual favorece alteraciones de la excitabilidad neuromuscular como principal mecanismo de los calambres musculares asociados al ejercicio. La deshidratación y pérdida de electrolitos tendrían un papel secundario. El tratamiento con mejor respaldo científico incluye lo que es el reposo, el estiramiento suave y la corrección de los factores de riesgo, por decirlo así. También existe poca evidencia clínica sólida sobre estrategias preventivas universales, y la prevención debe ser multifactorial e individualizada según los factores de riesgos específicos del atleta. Listo. José Ignacio, muchas gracias. Muy clara tu charla. Realmente es una ilustración desde la visión del deportólogo que realmente nos aporta mucho a un síntoma aparentemente muy sencillo, pero que tiene una amplia gama de causas y, y que amerita un manejo mucho más profundo del que generalmente se da. Tenemos varias preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué diferencias clínicas hay entre las fasciculaciones, los calambres y otros fenómenos neurológicos? ¿Y vale la pena hacer estudios neurofisiológicos?
Pues las fasciculaciones son como movimientos involuntarios y prácticamente indoloros de ciertos grupos o cierto músculo, pero que no genera como tal el dolor. Ya el calambre, pues, es como la contracción o el movimiento, esa contracción dolorosa e incapacitante que dificulta hasta la movilidad, inclusive hasta pues aquí yo hablé prácticamente de los calambres musculares asociados al ejercicio, pero el calambre, por ejemplo, que le da hasta cuando uno está acostado, que está durmiendo. Entonces, eso sí es como tal el calambre. Pero las fasciculaciones son los movimientos involuntarios e indoloros de una porción muscular. Y la otra Bueno, parte era, no, espérame, te apoyo. Hay dentro de los fenómenos eh, neurológicos, hay varios fenómenos neurológicos. Están las fasciculaciones, están los calambres, están las contracturas, está la miotonía, está la mioquimia, está la neuromiotonía, está la espasticidad y está la distonía. Y está el síndrome de extremidad rígida, que es una forma focal del síndrome de persona rígida. Cada uno se diferencia de acuerdo a la clínica y a sus hallazgos electromiográficos. Entonces, una de las herramientas que tenemos para el diagnóstico es la electromiografía. Más tarde vamos a hablar de la ecografía. ¿Qué caracteriza al calambre? Al calambre lo caracteriza una contracción dolorosa, generalmente de un solo músculo o de un grupo de músculos, y puede darse en reposo o en ejercicio. La fasciculación es la contracción de todas las fibras musculares que dependen de una alfa-motoneurona o de una unidad motora. Esas generalmente son visibles, esas contracciones, y no producen movilización del segmento comprometido. Las contracturas son otras cosas, esas ya son contracciones dolorosas que ocurren principalmente asociadas al ejercicio y al ejercicio extremo y generalmente en deportistas de alto rendimiento. La otra es la miotonía, que generalmente es un retraso en la dificultad del músculo para relajarse, totalmente diferente a la mioquimia, que son contracciones irregulares de todos los músculos que dan la apariencia que se describe como una bola de gusanos. Es una contracción asimétrica de varios músculos. La neuromiotonía es la asociación entre rigidez y espasmos. Y ya la espasticidad, que es un tipo de hipertonía que varía en su velocidad y en su grado de acuerdo al estiramiento del músculo y que generalmente está asociado a otros signos de motoneurona superior, como los casos de los pacientes con secuelas de parálisis cerebral. En la distonía, la diferencia es que hay una contracción, co-contracción realmente, entre músculos agonistas y músculos antagonistas. Esas son las diferencias en las diferentes gamas. Vale la pena que las conozcamos dentro del diagnóstico diferencial. Con respecto a la pregunta del hallazgo electromiográfico, cada una de estas manifestaciones de fenómenos neurológicos, neurofisiológicos, se asocian a hallazgos electromiográficos diferentes. Y es importante que los conozcamos. Son diferentes las descargas de unidad motora aislada de a un grupo muscular, son diferentes. Hay algunas que son eléctricamente silentes, hay unas como los calambres que se ubican siempre entre 50 y 150 hercios, y hay otras que tienen unos valores mayores y menores y que nos ayudan dentro del diagnóstico diferencial. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué otros estados fisiológicos producen calambres? mm, pues, yo me enfoqué más que todo pues en la parte deportiva, pero Listo, no, pues no hay problema. si, Te apoyo porque no es si tu hay, área, pero hay varias condiciones fisiológicas. Unas son las que son inducidas por ejercicio, que hubo una clara explicación hecha de tu parte. La otra es la deshidratación y la exposición al calor, que también la explicaste. Pero hay unos calambres que son muy frecuentes, que son los calambres del embarazo y del periodo del periparto. Son muy frecuentes que las mujeres que están en su último trimestre del embarazo, generalmente hasta un 30%, se asocian o refieren calambres. Estos se han visto asociados a la retención de líquido y a la relajación de la unión neuromuscular y se presenta en la etapa final del embarazo. Y también pueden estar asociados en el preparto a hipomagnesemia y a deshidratación. Otras son ya las condiciones médicas que los producen. Hay condiciones médicas como tal que producen calambres, como son la cirrosis hepática, la enfermedad renal crónica, los pacientes que se encuentran en hemodiálisis, algunos síndromes de malabsorción y algunas causas endocrinológicas y metabólicas.
Otras son las condiciones ya de origen neurológicos. Y aquí vamos a diferenciar entre las condiciones del sistema nervioso central, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o la enfermedad cerebrovascular, con la de neuropatía periférica. Y aquí entra toda la gama del síndrome de Charcot-Marie-Tooth y las polineuropatías. Incluso el síndrome de túnel del carpo en algunas ocasiones produce calambres que se mantienen durante el tiempo. Diferente de esta neuropatía periférica, ya está la enfermedad de la motoneurona. En la enfermedad de autoneuroma, como en la esclerosis lateral amiotrófica, se presentan calambres y se alternan con fasciculaciones y generalmente aparecen de forma temprana. Otra gama son las enfermedades musculares y aquí están desde la miopatía alcohólica hasta canalopatías musculares y las distrofias musculares como el Baker. ¿Listo? Existen el calambre o las fasciculaciones idiopáticas y están descritas en las literaturas. Son objeto de estudio los trastornos metabólicos y electrolíticos, como tú lo dijiste, y pueden asociarse a radiculopatías, plexopatías y mielopatías. ¿Listo? Existen algunos fármacos que se asocian a calambres. ¿Sabes de algunos fármacos que se asocian a calambres? Generalmente los fármacos que se asocian a calambres son los que usamos para hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. El uso de las estatinas, los fibratos, se asocia a la aparición de calambres. La utilización de diuréticos, antiarrítmicos y bloqueadores de calcio también se asocian. Los broncodilatadores, el carbonato de litio y algunos antirretrovirales. Estos son los que más frecuentemente se asocian a este tipo de fantología. Quisiera resaltar que es importante en hallar las diferencias clínicas entre el daño de la motoneurona superior y la motoneurona inferior dentro del diagnóstico diferencial y la presencia del trofismo, del tono, de la fuerza, de los reflejos, así como de la respuesta plantar, nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial entre los tipos de calambres que se pueden presentar. Dame un segundo que tengo otra pregunta aquí por el Meet. Sí. ¿Qué medicamentos, ya hablaste de la quinina, además de las quininas, sirven para el tratamiento médico de los calambres? ¿Saque otro medicamento o cuál no sirve? Sí. Porque al final la quinina ¿Qué, pues no la... qué hay reportado, además de lo que ya dijiste, hay algunos otros medicamentos que tengan controversia en el manejo de la frecuencia de la aparición de calambres? Pues estuve leyendo acerca del magnesio, pero la verdad no hay evidencia que sustente, o más bien la evidencia no respalda el uso de este tipo de medicamentos, puesto que no se ha demostrado que no mejora o no previene esa aparición de los calambres. Estuve buscando Bueno, acerca de eso, pero no. como ya lo dijiste, el sulfato de quinina está contraindicado por la FDA, pero está indicado en el manejo de los calambres invadilantes. Invalidantes, sí. El otro es el Invalidante. complejo B. En la literatura está reportado, digamos que artesanalmente lo usan y tiene una eficacia moderada en el manejo del calambre idiopático. Suplementos de magnesio, ¿qué opinión te merecen los suplementos de magnesio, el citrato y el sulfato? Pues como le dije, me busqué acerca del magnesio y no hay respaldo acerca de o sea, la evidencia no respalda el uso del magnesio. No sé si, pues, Está de hecho, reportado utilidad, bueno, bueno, está en los calambres reportada su musculares no. utilidad, está reportada En su cuanto al utilidad ejercicio, en no. embarazadas, en el último trimestre del embarazo y en el preparto. Y hay publicaciones antiguas donde inhibidores de los canales de calcio, verapamilo, diltiazem, son útiles en el manejo también de los calambres. Otros Sí, son ese los sí lo escuché también. neuromoduladores. Dentro de los moduladores están la carbamazepina, la fenitoína, el gabapentin, la pregabalina, que están indicados y están reportados a través de reportes de casos, pero sin evidencia sólida en la literatura. ¿Listo? Y hay Y algunos lo otro es el pacientes que baclofeno, en ¿no? deportes, señor, En la población clínica el baclofeno sí, sí lo he visto que se utiliza comúnmente también, también ¿no? está reportado en reportes de casos. Y en algunos calambres, en deportistas de alto rendimiento, hay estudios en curso con el uso de parches de lidocaína y de lidocaína intramuscular, que todavía son objeto de estudios clínicos controlados. Permítame ver si tengo más.
Preguntas. No parece que no tenemos más preguntas. James, en el MIT tenemos más preguntas. El doctor Camilo nos dice que el magnesio es un estabilizador de membrana y de placa neuromuscular y por eso también ayuda. Y efectivamente que se usa también en canales de calcio, en los inhibidores de canales de calcio. José, creo que fue un ejercicio académico muy válido. Gracias por tu visión desde el deportólogo. Esto nos cambia paradigmas y esta revisión nos permite evaluar que hay otras condiciones fisiológicas y otras enfermedades y que a veces un síntoma aparentemente sencillo puede ser el primera manifestación de patologías crónicas y de enfermedades tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior. Entonces, mi agradecimiento también al doctor Mojica, el director del posgrado de portología, por su acompañamiento en esta charla y la invitación a que sigan participando de forma periódica para integrar el conocimiento desde un punto de vista transdisciplinario, integrando todos los actores, donde está la fisioterapeuta, los fisiatras, los terapistas ocupacionales, el deportólogo y el ortopedista. En nombre de todos los miembros del semillero, Sembrando Investigación del Semillero de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Rafael, mis agradecimientos y cordialmente invitado a que nos acompañes en el futuro. Muchas gracias. En aras de respetar el tiempo, le doy gracias a todos y les deseo muy buena noche. Gracias a todos igualmente. Bendiciones y pues muchas gracias por el espacio. Pues la verdad sí, muy fructífero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La acreditación es un